El experto invitado el día de hoy es Juan Carlos Rodríguez. El ingeniero Juan Carlos es ingeniero electricista con un magíster en ingeniería eléctrica, profesor de la Universidad Simón Bolívar desde el año 1992, jefe de laboratorio de alta tensión de la Universidad Simón Bolívar desde el año 2000, más de 90 tesis y pasantías guiadas en el área eléctrica, más de 30 artículos publicados en el área de ingeniería eléctrica, expertise en cursos de formación profesional como son instalaciones en alta y media tensión, aislamiento eléctrico, sobretensiones, puesta a tierra, diseño de subestaciones, diseños de líneas aéreas y subterráneas, pruebas eléctricas, técnica de diagnóstico en aislamiento eléctrico, entre otros. Démosle la bienvenida a Juan Carlos Rodríguez, parte del equipo de Case Company, quien tiene a su cargo el tema del día de hoy. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Larisa. Gracias por la oportunidad de estar participando aquí junto con ustedes. Y bueno, bienvenida y buenos días a toda la audiencia que está conectada para compartir el tema del día de hoy. Entonces, bueno, tú me dices, Larisa, el momento ¿Puedes? oportuno. Sí, no, puedes comenzar a compartir. Yo por acá me quedo asistiendo a todos los participantes en el chat si necesitaran algún apoyo y pues comencemos con todo lo que nos traes el día de hoy. Tienes el control, puedes compartir sin ningún inconveniente. Perfecto. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla para colocarles la presentación. Ahí está cargando. Si la puedes poner en modo presentación para verla un poco más grande por acá. Sí. Muchísimas Eh, gracias. Ahí sí se ve. Sí, te vemos, te escuchamos y se ve la Perfecto. presentación bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar este tema. Este tema es interesante, es muy importante. Yo creo que de por sí ya la palabra aislamiento nos llama la atención. Cada vez que hay una falla en el sistema eléctrico, pensamos de inmediato en la parte de aislamiento. Y cuando hacemos mantenimiento, oye, la gran porcentaje de las actividades de mantenimiento van dirigidas hacia el aislamiento. Así que cuando combinamos esas palabras, coordinación de aislamiento, traducido en palabras concreta, es como la selección adecuada del aislamiento, pues tiene una importancia que creo que debemos incorporar esa palabra a nuestra agenda diaria, ya desde el mismo momento que conceptualizamos un sistema eléctrico, que lo diseñamos y que lo implementamos. Entonces, bueno, la idea en estos próximos 45-50 minutos es compartirles un poco la visión de ese concepto, eh, visto desde el ángulo de lo que tal vez conocemos, que no es muy familiar, y lo que no conocemos, a través de ejemplos. Y creo que espero que tengan una visión sobre lo que implica el tema de coordinación de aislamiento y la importancia que eso implica. Entonces, bueno, iniciando el tema, yo creo que lo primero, lo más natural, vamos a hacernos una pregunta. Pues, ¿qué entendemos nosotros por coordinación de aislamiento? Entonces, en primer término, me permito leer un texto. Es el texto de la definición de coordinación de aislamiento, tal como lo describe la norma IEC 6071-1. Leo textual: es la selección de la rigidez eléctrica de los materiales en relación con las tensiones de funcionamiento y sobretensiones que pueden aparecer en la red para la cual ha sido diseñado el material, y teniendo en cuenta las condiciones de servicio y las características de los dispositivos de protección y prevención disponibles. Rigidez eléctrica de los materiales se considera como el nivel de aislamiento asignado o normalizado. Una definición. La idea de la sesión de hoy es, bueno, precisamente traducir esas palabras en diferentes aplicaciones. Lo primero es traducir el término. ¿A qué se refiere toda esta combinación de palabras? Y veamos un ejemplo muy sencillo.
Supongamos que yo quiero diseñar un escritorio. Si quiero diseñar un escritorio, la secuencia de pasos más natural es primero preguntarme, bueno, cuál es el uso que le voy a dar a la mesa, qué fuerza o qué peso debe soportar esa mesa. Ese es el punto de partida. Una vez que yo determino los esfuerzos que debe soportar esa mesa, la siguiente pregunta es, ¿qué materiales dispongo para construirla? Una vez que que conozco los materiales, veo las diferentes estrategias que tengo para construir esa mesa, tomo en cuenta si va a estar una instalación interior, exterior, y finalmente con eso tengo todos los ingredientes para construir la mesa con los requisitos y las expectativas que me planteé. Eso traducido en el término de coordinación es el ejemplo que ven en pantalla. Lo primero que debería conocer entonces son los esfuerzos que debe soportar ese aislamiento. Y eso está definido por las sobretensiones. Una vez que yo conozco los esfuerzos, pues entonces paso a la segunda etapa, que es conocer el aislamiento. ¿Qué alternativas, qué materiales dispongo? Evaluar las condiciones ambientales, con ello las alternativas, limitaciones, por ejemplo, en las sobretensiones, y una vez que tengo esos ingredientes, es donde finalmente hago la selección adecuada del aislamiento. Entonces, esos pasos es lo que se conoce como coordinación de aislamiento. Pero veamos este tema poco a poco. Vayamos viendo etapa por etapa. Vamos a tomar como referencia dos casos de aplicación. Vamos a pensar en una línea aérea y en una subestación. Y vamos a ver qué términos conocemos y qué términos no son tan familiares. Bien, comencemos por la torre de transmisión que ven en pantalla. Si hablamos de aislamiento, estoy casi seguro que todos los que están conectados piensan en las distancias. Creo que es natural. Las distancias que están indicadas en trazos rojos, pues serán las distancias entre fases, la distancia respecto a la estructura, respecto a la tierra, que considera las características del aire como medio aislante y toma en cuenta ciertos factores de seguridad, como el efecto del viento. Creo que todos estamos en sintonía, que eso es parte de las respuestas que debería ser un estudio de coordinación de aislamiento. Perfecto. Si detallamos ese dibujo y seguimos viendo los diferentes elementos constructivos, lo siguiente que vemos es un conductor de guardia. Yo creo que aquí todos estamos en sintonía del uso de ese conductor. Y genera un efecto de apantallamiento que impide que las descargas atmosféricas incidan en los conductores de fase. También entendemos que eso forma parte del diseño de aislamiento. Si seguimos detallando aspectos constructivos, creo que todos vamos a coincidir en la siguiente parte. Vemos el aislamiento. Sabemos que hay un aislamiento polimérico, sabemos que hay aisladores de vidrio, aisladores de porcelana, con diferentes formas geométricas. Ahí en pantalla se ve el aislador tipo contaminación, el aislador aerodinámico. Creo que todos estamos claros de que eso depende de los niveles de contaminación. Ahora sí, les pregunto cuántos aisladores colocamos y de qué tipo para cada tipo de ambiente. Por ejemplo, para 115 kilovoltios, quizás algunos están muy claros, otros no tanto, otros seguramente buscarán algún tipo de norma, pero no están 100% seguros, oye, dependiendo del tipo de aislador, cuántos platos utilizo o dependiendo del tipo de ambiente. Si seguimos viendo el dibujito de la torre, ¿qué otros aspectos constructivos aparecen allí? Lo siguiente que resalta es la puesta a tierra. Yo creo que todos tenemos una idea, sobre todo la importancia en subestaciones, de controlar las tensiones de paso y toque. Ojo, esa aplicación también es importante en líneas, pero el valor objetivo de esa puesta a tierra depende mayormente de un evento que vimos antes. Me permiten retroceder y tiene que ver con esto, con la descarga atmosférica.
Cuando la descarga atmosférica incide en el conductor de guarda, ese volumen de energía, ¿hacia dónde va? La idea es que se drena al plano de tierra de forma segura. Si eso no ocurre, entonces esa energía, bajo ciertas condiciones, puede superar el nivel de aislamiento de la cadena de aisladores y parte de esa energía se va a derivar hacia los conductores de fase. O sea que ese elemento de puesta a tierra forma parte de un estudio de aislamiento. De hecho, el valor que debe tener depende precisamente del evento que les acabo de escribir. Si seguimos viendo el dibujito de la torre, oye, ¿qué otros aspectos constructivos tiene? Algo que pasa desapercibido. Hay conductores en haz, multiconductores, sobre todo a niveles de tensiones de 400 y 800. ¿Por qué hacen falta? Quizás pensamos en múltiples ventajas. Ventajas de naturaleza mecánica, por ejemplo, ventajas de control del efecto pelicular, y con eso aprovechamos mejor el área de conducción eléctrica. Pero hay una razón que se vincula también a aislamiento y tiene que ver con la presencia del efecto corona. El efecto corona aparece cuando la tensión, que se traduce en un campo eléctrico, supera la rigidez del aire. En ese momento hay conducción eléctrica en forma de chispas alrededor del conductor. La corona no es un evento, no es bueno. Cuando reacciona con ciertos elementos contaminantes, puede generar sustancias químicas que pueden ser corrosivas. Incluso pueden afectar el aislamiento. Por ejemplo, los aislamientos poliméricos son muy sensibles a la presencia de ozono, que es uno de los derivados que aparece en presencia de campo eléctrico. Fíjense el dibujito que está abajo en la parte inferior, a mano izquierda. Están dos ejemplos. Supongamos que uno colocara un solo conductor y una de 4 conductores. Lo que resalta en rojo sería el tamaño del efecto corona. Fíjense la diferencia de un arreglo de varios conductores respecto a un solo conductor. No lo vean como pérdida, vean el efecto que él va a generar sobre los materiales con los cuales está construido la línea. Básicamente, a niveles altos de tensión, el arreglo de haces en conductores es obligatorio por control del efecto corona. De ahí sale la idea del uso de los anillos de control de campo para el control del campo del efecto corona, y eso, acuérdense, estamos viendo la parte sobre sus consecuencias en el aislamiento. Quizás muchos no tengan esta idea o no la han pensado, porque prácticamente la inclusión de esos anillos lo hace mayormente el fabricante. El fabricante, nosotros le establecemos requisitos de radiointerferencia, ruido audible, y en función de esos parámetros el fabricante agrega estos elementos de control de campo. En aislamientos poliméricos, yo les comenté, el fabricante agrega este elemento prácticamente para asegurar que ese aislamiento polimérico dure un periodo de vida útil para el cual ha sido fabricado. Se ve claramente que la inclusión del anillo, si ven las imágenes, disminuye notablemente, se ve en la escala de colores. Esto es algo que tal vez no lo hemos pensado. Y si volvemos a ver el dibujo, ¿qué otros elementos vemos? Un elemento que también a veces colocamos, que son los anillos, los cuernos de arco. Pregunta, ¿para qué colocamos el cuerno de arco? Este elemento no lo coloca el fabricante. Típicamente es a solicitud del usuario. Si uno entra en internet y coloca cuernos de arco, la mayoría de las respuestas apuntan a la parte de las descargas atmosféricas. Veamos un poco imágenes. Esto que ven en pantalla es el fenómeno que ocurre cuando hay una falla debido a sobretensiones atmosféricas. Fíjense que es un arco que va de fase a tierra, prácticamente en línea recta, y esa es la distancia de arco. En esta otra imagen está el mecanismo de falla del aislamiento a 60 Hz. Fíjense que es otro mecanismo distinto. Es una descarga que bordea la superficie del aislador
y dependiendo de la intensidad o la temperatura muy proporcional a la corriente de cortocircuito, puede generar daños, como la imagen que está en la parte derecha, que puede inclusive afectar el aislamiento de la cadena. Lo que la gente no percibe o no asocia es que estas dos imágenes no son independientes. Cuando cae una descarga atmosférica y falla el aislamiento, fíjense que en la imagen estoy uniendo conductor a estructura. Y por definición, eso es una falla monofásica a tierra. Entonces el evento que comienza con una descarga atmosférica se traduce inmediatamente en este evento a 60 Hz. De hecho, cuando hay un corte de suministro debido a una tormenta eléctrica, a una descarga atmosférica, la protección que actúa es de sobrecorriente. Eso es producto de este evento que ven en pantalla. Entonces, retomando la idea, ¿para qué uso los cuernos de arco? ¿Para este evento o para este evento? La idea de los cuernos de arco es precisamente para mitigar las consecuencias del arco eléctrico en la superficie de los aislamientos. Típicamente en zonas donde los niveles de cortocircuito son muy elevados. Entonces fíjense que hay ciertos aspectos que se consideran en el diseño de aislamiento que va más allá de las distancias y de la forma o el número de aisladores. Aspectos constructivos que hay que tomar en cuenta en función de las características del sistema. Extendamos esta visión o este ejemplo a las subestaciones. Cuando hablo de subestaciones, yo creo que lo primero que pensamos, aislamiento fase tierra, aislamiento fase-fase. El otro concepto que aparece nuevo es el aislamiento longitudinal, que es el que aparece entre polos de un elemento de maniobra abierto, un interruptor o un seccionador. El aislamiento que aparece entre dos polos en una misma fase. ¿Qué sabemos del aislamiento viendo las características constructivas? Primero, las distancias. Al igual que las líneas, sabemos que hay distancias fase-fase, fase-tierra, fase-estructura, con sus respectivos consideraciones en condiciones ambientales y distancias de seguridad. Creo que todos estamos de acuerdo. Vemos, si detallamos los otros elementos constructivos, vemos unos cables de guarda o unas puntas Franklin, precisamente de protección contra descargas atmosféricas. Y vemos pues el vínculo con, ya comentamos, con la puesta a tierra, además del control de potenciales de paso y toque, que es muy importante. Otra de las utilidades tiene que ver con ese sistema de protección contra descargas atmosféricas. Es parte del estudio de aislamiento. Lo otro que vemos es el descargador. Descargador de sobretensiones, o a veces lo llamamos apartarrayos, que está conectado a los conductores de fase. Entonces, ¿para qué está allí ese dispositivo? La idea es proteger contra o proteger a los elementos de la subestación contra la incidencia de descargas atmosféricas que vienen por ¿dónde? Por los conductores de fase. Oye, ¿y cuál es el origen de que esa sobretensión venga por los conductores de fase? Precisamente el dibujo que vimos antes. Si cae en el cable de guarda y no hay una buena puesta a tierra, es posible que entonces haya una falla de aislamiento y por ahí entonces en el conductor de fase viene una sobretensión. Y el objetivo del pararrayo precisamente es proteger contra ese tipo de evento. Entonces, en lo que vimos en la línea y lo de su estación no son elementos o no son eventos aislados, son eventos vinculados. De hecho, cuando yo quiero estudiar el grado de protección del descargador sobre la subestación, tengo que considerar cómo está construida la línea, porque ese va a ser el origen de esas sobretensiones que van a llegar a la subestación. Pero no son elementos aislados, son elementos que son tan relacionados. Cuando seguimos viendo otros aspectos constructivos, enseguida vemos, por ejemplo, la especificación de los equipos. El transformador de corriente, de potencial, interruptor, seccionador. Si vemos los datos de placa, pues yo creo que todos coincidimos en que hay una primera especificación de tensión nominal, lo que soporta a 60 Hz, lo que soporta el impulso atmosférico,
Ese es un seccionador, se ve que está especificado entre polos abiertos, aislamiento longitudinal. Si vemos un interruptor, por ejemplo, vean en recuadro azul, prácticamente lo mismo, tensión nominal, cuánto soporta 60 Hz, cuánto soporta el impulso. En el caso del interruptor, si seguimos detallando esas características, más abajo aparece algo en recuadro rojo. Oye, capacidad de despeje del interruptor a corrientes de vacío. Cables operando en vacío o líneas aéreas operando en vacío. Se miden amperios. 160 amperios, por ejemplo, en el caso de los cables. ¿De dónde sale ese valor? Esto forma parte de un estudio de coordinación de aislamiento. Esa es la capacidad del interruptor de cortar o de controlar el arco eléctrico que aparece cuando yo abro los contactos del interruptor. De ese estudio de coordinación de aislamiento es donde se fijan los límites máximos de corriente que puede despejar el interruptor. No solamente son los 40 kiloamperios. Fíjense que en ciertas condiciones críticas, como la apertura de líneas en vacío, eso se reduce, véanlo bien, 50 y 100 amperios, que son aspectos importantes que hay que considerar cuando especificamos el interruptor. Entonces, como ven, hay aspectos que seguramente le eran familiares, pero hay otros aspectos que seguramente no son tan familiares. ¿Cómo hacemos la coordinación de aislamiento? ¿Cómo seleccionamos el aislamiento hoy en día? Sabemos que el aislamiento está normalizado. Está normalizado como está normalizado cualquier producto. Sea un pantalón, tiene un zapato, tiene una talla, tiene un ancho, tiene un largo. Así que cuando consultamos las normas vemos que hay valores normalizados. Por ejemplo, tomando como referencia la IEC, la 671-1, ellos dividen la normalización en dos gamas, tensiones hasta 245, gama 1, y 245 hacia arriba, gama 2. Si uno ve, pues, gama 1, fíjense que aparece la tensión máxima que se aplica en forma continua al equipo y dan las características de aislamiento a 60 Hz y al impulso atmosférico. Si veo gama 2, para equipos mayores a 245 kilovoltios, son más representativas las sobretensiones por maniobra y las de impulso atmosférico. Y cuando veo un catálogo o los que vimos hace rato, vemos esos valores. Vemos tensión nominal, 60 Hz, lo que soporta el impulso atmosférico y el impulso por maniobra. Entonces, así está normalizado. ¿Cómo seleccionamos ese aislamiento? Tomemos un ejemplo. Supongamos que tengo un sistema de 15 kilovoltios. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que la mayoría, si es un sistema de 15 kilovoltios, enseguida piensa, bueno, el equipo que le sigue es el que está normalizado, según la tabla que ven, en 17,5 kilovoltios. La pregunta es, ¿eso es condición suficiente? Vamos a verlo con un par de ejemplos. Vamos a este ejemplo, que es un seccionador. Fíjense, este seccionador, esa tabla está especificada según IEEE, y en la numeración IEEE aparece el nivel de tensión de 15,5 kilovoltios normalizado. Y ese no lo considera. Fíjense entonces que si tengo un sistema de 15 kilovoltios y nos basamos solamente en este criterio para seleccionar el seccionador, pues tomaríamos el de 15,5. Fíjense que ahí se ven tres tipos de aisladores. El de 15,5, que tiene el bill de 110, el de 125 ya para una tensión de 27 kilovoltios y el otro para 38. Entonces, según ese criterio, agarraríamos el de 15,5. Ahora les pregunto, ¿es lo mismo instalar ese seccionador en una zona citadina o una zona costera? En la zona costera hay condiciones ambientales muy adversas y seguramente muchos que tengan experiencia
se habrán dado cuenta que queda una longitud de fuga mayor. O sea que el equipo de 15.5 no necesariamente me va a funcionar en ciertos ambientes. En ese caso tendría que agarrar una porcelana mayor. Eso quiere decir que para ese sistema, en la zona costera, a pesar de que es 15 kilovoltios, tengo que escoger un seccionador de 27 kilovoltios nominales. Entonces la tensión nominal no es el único criterio para seleccionar un aislamiento. En el caso particular de la distancia de fuga, influye las condiciones ambientales, el sitio donde va a estar instalado el equipo. Otro ejemplo, para visualizar este concepto, les pongo un ejemplo acá en Venezuela. En Venezuela tenemos una zona de explotación petrolera de crudo extra pesado. Entonces también es una zona de alta densidad de descarga atmosférica. Cada vez que incide una descarga atmosférica, que hay una tasa de salida, uno está acostumbrado a que hay una reconexión del sistema en corto tiempo. El problema de los sistemas de explotación de crudo pesado es que cuando hay un corte de servicio, la columna de petróleo es tan densa y tan pesada que el motor no es capaz de arrancar. Prácticamente tienen que esperar de 48 a 72 horas a que la columna de petróleo baje para poder rearrancar el pozo de extracción. Entonces, como se den cuenta, ese corte, creo que ellos manejaban 2 salidas al mes, realmente se traduce en más de una semana de corte o de paralización de producción. Entonces, claro, en ese proyecto en particular, uno ataca lo que es la puesta a tierra, con las imágenes que ya les mencionamos, pero a veces eso depende del terreno y la disponibilidad de espacio. La otra forma de controlarlo es con el nivel de aislamiento. De hecho, en ese proyecto en particular, se hizo mejoras en la puesta a tierra y se subió el nivel de aislamiento. Era un circuito de 34.5 kilovoltios, se elevó el aislamiento a 69 kilovoltios. Con eso se redujo la tasa de salida de 2 salidas al mes a una salida cada 6 meses. ¿A dónde apunto? ¿Con qué criterio seleccionamos el aislamiento? En este caso, la selección de aislamiento vino dado por la tasa de salida debido a la actividad o a las consecuencias de un corte de servicio. Tal como se ve en la imagen, pues la descarga atmosférica incide, se disipa por tierra y dependiendo de la puesta a tierra y el nivel de aislamiento, en caso que puede producirse una descarga que llamamos descarga retroactiva o descarga de retorno. Entonces, típicamente, cuando agarramos la normalización, muchos pensamos en leer la tabla de izquierda a derecha. Eso es un error. La selección de equipos no se hace de esa forma. La selección de equipos se hace leyendo la tabla de derecha a izquierda. O sea, hago un estudio de tensión a 60 Hz, considerando condiciones ambientales, como les mostré. Uno hace un estudio de tasa de salida y con eso uno selecciona el aislamiento. Y una vez que tengo esos 2 criterios, es que yo selecciono el equipo más adecuado que cumple con esos requisitos. Eso significa que el equipo que yo selecciono va a depender de la tensión nominal del sistema, por supuesto, va a depender de las condiciones ambientales y va a incluir conceptos de calidad y confiabilidad de servicio. Esa es la receta para seleccionar un buen aislamiento. Quizás algunos, con lo que le acabo de decir, están un poco confundidos, pues muchas veces muchos procedimientos están normalizados. Hay diferentes niveles de normalización, las normas internacionales, IEEE, IEC, las normas nacionales, NEC, la CEN, aquí en caso de Venezuela, diferentes asociaciones, NFPA, STM, UL, o las propias que implementan las empresas de telefonía, empresas eléctricas.
En particular, sabemos que las nacionales son de obligatorio cumplimiento, tienen vínculo legal. Les pongo un ejemplo de una norma de reglamento técnico eléctrico que se aplica en Colombia. Fíjense que indica un criterio de la distancia que debería dejarse entre fase. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aplico esta norma? ¿La aplico? El detalle es que la normalización, este tipo de normas, va dirigido a algo muy particular y es garantizar seguridad, sobre todo en zonas donde hay la presencia de personal no especializado. Cuando hay personal no especializado, entonces las normas establecen unos reglamentos de seguridad para evitar accidentes eléctricos. Entonces, esa norma no es una norma de diseño eléctrico, es una norma de seguridad. El error que cometemos es interpretar esto como norma de diseño eléctrico. Bueno, y si ustedes ven, si uno ve las reglas, fíjense que es así como una fórmula, que creo que más de uno lo habrá utilizado. ¿Qué es importante esta tabla? Véanlo, el título de abajo. Distancia vertical mínima. No quiere decir que yo utilice esa distancia. Por seguridad tengo que dejar ese valor mínimo. Pero dependiendo de las características del sistema, de repente es posible que haya que dejar más distancia, dependiendo de las condiciones ambientales o criterios de calidad de servicio. Entonces, el error que cometemos muchas veces es que vemos estas tablas como herramientas de diseño eléctrico, cuando realmente no son o no se basan en criterios de diseño, sino criterios de seguridad. Con ese pensamiento en mente es que salen los diferentes pasos que uno debe seguir para hacer una selección adecuada al aislamiento. El paso 1 es precisamente, pensando en la mesa con la cual comenzamos la plática, bueno, ¿cuál es el esfuerzo máximo? ¿Cuál es el peso máximo que va a soportar la mesa? De ahí tenemos que ver los tres tipos de sobretensiones. Si lo vemos en forma de onda, las sobretensiones tipo impulso o las sobretensiones a 60 Hz. Desde el punto de vista de su origen, los tipos impulsos son los que vienen de maniobras y descargas atmosféricas. Las maniobras es el apertura-cierre de switches. Y los de 60 Hz son precisamente los que se derivan de otros eventos como bote de carga o falla monofásica clave. El punto de partida es conocer esos tipos de esfuerzos. Hablando un poco de cada una, por ejemplo, en la parte atmosférica, pues vimos el detalle de está el cable de guarda para impedir el impacto en los conductores de fase. Pero vimos también que esa medida del control de guarda se vincula mucho a la puesta a tierra. Y en función de esta posible tasa de salida de la línea aérea, es que se vincula con la presencia del descargador de sobretensiones en la subestación. Si hablamos de maniobra, sabemos que cada vez que cierra un switch, lo hemos escuchado, se presenta una respuesta transitoria. Abajo, esa respuesta transitoria la llamamos onda viajera. Si ven la imagen azul que está en la parte inferior, la ponemos en la parte que está a mano derecha, pues cada vez que cierra un switch, es como si cayera una gotica, se genera un frente de onda que se desplaza por la línea. Ese frente de onda comienza a rebota con otros componentes que tenga la línea abierta, transformadores, y eso se transforma en lo que ven en la imagen azul a mano izquierda, una superposición de ondas. De ahí sale, por ejemplo, cuando ven las formas de ondas que están mostradas, fíjense que está a mano derecha, primero hay un tiempo que tarda la onda en llegar desde el punto emisor al receptor, y segundo se ven las oscilaciones producto de ese rebote de esa onda viajera. Esos picos superan el voltaje por unidad y hay que tomarlo en cuenta en el diseño del aislamiento. Quizás muchos pensarán, no, maniobra, eso es para alta tensión. Veamos eso con más detalle. Vamos a poner un ejemplo, una maniobra bien común.
energización de transformadores. Creo que todo el mundo sabrá, no, esa es la corriente de Ingres. Eso sí, la corriente nominal, la corriente de energización suele estar entre 10 y 20% de la corriente nominal. Chévere. Pero es que lo otro es que esto se traduce también en un efecto en tensión. Desde que estudiamos la ley de Ohm, la variable corriente y tensión están ligadas, no se mueven de forma independiente. O sea que la energización también implica una condición de sobretensión que afecta el aislamiento. De hecho, les muestro la norma que está indicada allí, la C57142, que habla precisamente del control de las sobretensiones, producto de la energización de transformadores. Y lo más importante de esta norma, vean la última línea del escrito que está allí, está hecho para sistemas menores a 38 kilovoltios. O sea que si creemos que la maniobra solo afecta a sistemas de alta tensión, pues eso no es así. Cada día se está viendo con más frecuencia que los sistemas de media tensión están siendo afectados por sobretensiones tipo maniobra. Yo creo que ese concepto de pensar que la maniobra solo es alta tensión viene de épocas pasadas, donde uno hablaba de un transformador de 5 MVA y eso era una subestación que alimentaba una zona poblada. Hoy en día, 5 MVA es un centro industrial, es un centro comercial. Entonces los problemas que antes veíamos solo en subestaciones, ahora están en el ámbito más cercano, en los procesos, en circuitos comerciales e industriales. Otro ejemplo que es importante es verificar el interruptor. Oye, todos pensamos, no, bueno, yo coordino las protecciones y cuando se cumpla la condición, el relé manda a operar el interruptor y todo está bien. Bueno, ¿y quién garantiza que el interruptor opera bien? Oye, cuando los contactos se separan, ahí aparece un arco eléctrico. Y un arco eléctrico es una corriente circulando por un medio no conductivo. Eso se traduce en temperatura, son pérdidas, y aparecen temperaturas increíbles de más de 20.000 grados centígrados. Entonces, en esa temperatura, los medios gaseosos son prácticamente conductivos. Y el diseño del interruptor va enfocado a que el medio dieléctrico recupere su capacidad aislante para lograr interrumpir esa conducción eléctrica. De ahí se deriva si la apertura es exitosa o una apertura fallida. Un poco para que vean estoy viendo el reloj, para que no se me pase el tiempo, si ven el efecto destructor de un arco, ahí está más o menos el procedimiento. La idea es que uno chequea la capacidad resistente del medio aislante, lo compara con la tensión que aparece entre los extremos del interruptor para asegurar de que él es capaz de extinguir el arco. Fíjense lo que está en el recuadro rojo. Bueno, agarré un interruptor de lo mejor, tipo M2, diseñado para 10.000 operaciones. Ojo, esas 10.000 operaciones es a corriente nominal. El corriente de cortocircuito, véanlo bien, eso se reduce a 50 operaciones para que vean el efecto destructivo del arco eléctrico. O sea que la protección mande a operar un interruptor no es garantía de que efectivamente el sistema se despeja. De ahí tengo muchos cuentos. De hecho, recuerdo uno hace poco que nos citaron un estudio de TRB y en la discusión final con el cliente, pues la pregunta, bueno, ¿por qué mandaste a hacer este estudio? Él nos cuenta que le está una planta de generación, bueno, una falla y el interruptor explotó. Cuando se hizo el estudio forense, pues apuntó a que el TRB no era capaz, o digamos, el interruptor no era capaz de interrumpir ese TRB. Y de ahí, pues, le quedó la impresión, fue la primera vez que le escuchó de este tipo de estudio, y entonces mandó a hacer este estudio en particular. Otro ejemplo, sobre tensiones temporarias. Creo que muchos estamos o tenemos la idea, cada vez que escogemos un equipo y leemos los catálogos de los fabricantes, él nos indica
bueno, dependiendo de la puesta a tierra, cuál es el equipo más recomendado. Y eso se basa en un tipo de sobretensión temporal, esas que son a 60 Hz, que vienen asociados a las fallas a tierra. Generalmente cuando hay una falla a tierra, las fases sanas suelen incrementar su tensión, asociado a algo llamado desplazamiento del neutro. Veamos dos ejemplos visuales. Fíjense que está un cable conectado allí y hay una falla en la fase B. Si quiero aplicar una mallita para ver qué tensión está aplicado al cable, fíjense que es la tensión fase neutra, no es sobretensión. Veamos el caso extremo. Hay una falla en la fase B y hagamos una mallita, Kirchhoff. Cuando hacemos el recorrido vemos que el cable ahora está viendo la tensión fase-fase. O sea que ese cable, durante la condición de falla, cable que está en la fase sana, tiene que soportar un incremento del 73% de la tensión nominal. Y eso hay que especificarlo. De ahí viene, por ejemplo, en el caso de los cables, la especificación 100%, 133, 173%. Si el sistema es neutro aislado, yo tengo que especificar el cable en 173%. Porque estamos hablando de un neutro aislado. Recuérdense que las protecciones trabajan por sobrecorriente. Entonces pueden pasar tiempo antes de que la protección o el esquema de protección detecte y despeje ese tipo de fallas. Entonces, fíjense que ese es el primer paso. El primer paso es ver las sobretensiones. El segundo paso, como vimos, es determinar entonces o conocer las características de aislamiento. El aislamiento está determinado por tres parámetros, que son los aislamientos para cada uno de los tipos de sobretensión. El BIM para la parte atmosférica, BSL para la parte por maniobra, y lo máximo que soporta 60 Hz, que es durante un minuto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Después que yo hago el estudio de sobretensiones atmosféricas, maniobra y temporaria, escojo un equipo que soporte esas contingencias. Sencillamente, si la sobretensión es menor, el equipo soporta. Si es mayor, el equipo no soporta y falla. En el caso del aislamiento, como vimos, hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales y en el caso de la distancia de fuga, pues las condiciones de contaminación. El tercer paso es regular las sobretensiones. Hay muchos mecanismos de control. De hecho, ya les mencioné la resistencia de preinserción. Están los controles del tiempo de cierre de los interruptores. Hay diferentes alternativas, pero una de ellas es usar el descargador de sobretensiones, el apartarrayos. Ahí se ve en la imagen, pues un ejemplo. El descargador de sobretensiones o apartarrayos solo está diseñado para operar para condiciones de impulso, no para 60 Hz. De hecho, en la imagen se ve en trazo rojo un caso donde la sobretensión supera lo que aguanta el aislamiento, que es lo que está en trazo verde. Entonces, fíjense que para eso uno coloca el pararrayo y queda el trazo azul. El pararrayo limita la sobretensión a un valor por debajo del daño del equipo. Opera y genera, como vemos, un margen de seguridad. Entonces, parte importante es seleccionar adecuadamente el descargador. Entonces, primero, ¿cómo lo seleccionamos hoy en día? Bueno, sabemos que el descargador solo debe operar frente a sobretensión. Típicamente tenemos que escoger una tensión nominal por arriba de la del sistema. ¿Qué tan por arriba? Es la pregunta. Ahí hay dudas. Piensa el caso del sistema aislado. El corrimiento fue una sobretensión del 73%. Entonces, si escogemos la tensión nominal del descargador, 10-20% por arriba, cuando hay una falla monofásica, el pararrayo entra en conducción, tumba la tensión del sistema a tierra y tiene límites térmicos, lo más seguro que el pararrayo se dañe. Entonces, la selección del descargador viene en función también del conocimiento de las sobretensiones. De hecho, cuando hablamos de las especificaciones de un descargador 5, 10, 15, 20 kiloamperios, eso tiene que ver con el límite térmico para sobretensiones atmosféricas. Y cuando hablamos de maniobra,
tipo estación, tipo distribución, o si es ISE clase 1, 2, 3, 4, 5, eso tiene que ver con la especificación energética para sobretensiones por maniobra. Y ojo que hoy en día ya esas normas cambiaron y ahora la corriente no se habla de corriente, se habla de coulombs, y de energía se habla en función de kilojoules. Igual, otro aspecto importante es dónde coloco el descargador. La idea es que él va destinado a proteger el aislamiento no autorrestaurable, el que se daña. Entonces son aspectos que uno tiene que considerar al momento de proteger el sistema eléctrico. Una vez que uno conoce los esfuerzos, que uno conoce el aislamiento, el comportamiento, el efecto de las condiciones ambientales y los mecanismos de control, es que uno finalmente selecciona el aislamiento. Eso que está en trazo rojo fue los estudios. Hice mi estudio de 60 Hz, hice mi estudio por maniobra, hice mi estudio atmosférico, considerando el descargador, me dio el trazo rojo y de ahí yo selecciono entonces el equipo, que es el trazo negro, el BIR, el BCL y la especificación a 60 Hz. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado el equipo con el procedimiento adecuado, viendo la tabla y leyéndolo de derecha a izquierda. Esa es la clave de la selección de aislamiento. Entonces, bueno, un poco para cerrar ya la charla, creo que el tiempo ya pasó. La norma habla de cuatro pasos que hay que cumplir. Conocimiento de las sobretensiones, considerando los descargadores de sobretensión y otros mecanismos de limitación, conocimiento del aislamiento, tomando criterios de calidad de servicio, incluir las características y efectos ambientales, y finalmente con eso uno selecciona el aislamiento, tal como les mostré, leyendo la tabla de derecha a izquierda. Fíjense que son muchas ideas que se pueden comentar. Yo sí creo que el tema es importante, creo que debemos incluirla en la agenda de diseño, la agenda donde ya de por sí diseñamos, planificamos e implementamos un sistema eléctrico. Son muchos los ejemplos donde, bueno, compramos el equipo y después vemos que hay problemas. Por ejemplo, una zona de alta contaminación, la tasa de salida se nos dispara y tenemos que entonces buscar alternativas, oye, un lavado de aisladores con cierto periodo de tiempo, recubrimientos poliméricos. O sea, compramos el equipo y después tratamos que el sistema se acomode al equipo y no al revés. Uno tiene un sistema y uno compra el aislamiento que necesita ese sistema. Y eso se paga irremediablemente en costos. Otro para cerrar ya una idea de lo importante del tema. Hace poco nos invitaron a una oferta donde había coordinación de protección y coordinación de aislamiento. Un documento de 40 páginas. Las 5 primeras eran presentación del sistema. Y bueno, yo busqué la parte de coordinación y iba pasando las páginas, página 5, página 10, página 15, página 20, página 30, página 35. En la página 38 es que estaba el título, requisitos de coordinación de aislamiento. Y solamente preguntaban por la distancia mínima y la especificación de equipos. O sea, la tablita normalizada. Entonces, ahí eso demuestra que este término a veces es desconocido y de ahí la importancia en que lo incorporemos a la agenda eléctrica. Un término que necesita ser discutido y necesita ser conocido. Bueno, creo que el tiempo se me pasó. Creo que ya es hora de abrir la ronda de preguntas. Entonces le doy la palabra a Larisa. Que nos dice Estuardo Velázquez sobre tensiones por resonancia. ¿Cómo se puede identificar en el diseño de una subestación? Fíjate, Eduardo, la sobretensión por resonancia no es fácil predecirla. Típicamente cuando tú diseñas la subestación y haces un estudio sobre tensiones, tú tienes el cuidado de que la frecuencia a la cual ocurre la energización no coincida con la frecuencia natural de los componentes eléctricos. No se sintonice la inductancia y la capacitancia a esa misma frecuencia. Entonces, ese estudio se hace
Uno verifica que durante ciertas maniobras, cada vez que hay una maniobra hay un transitorio, que la frecuencia de ese transitorio no coincida con esa impedancia. Eso se debería hacer. Es la forma de diseñar y evitar la resonancia. Típicamente eso no es una práctica frecuente. Entonces, típicamente lo que uno hace es reconocer los síntomas. Cuando tú ves que las protecciones actúan de forma extraña, que hay un recalentamiento en los equipos, se queman los fusibles sin una razón aparente, que tú sospechas que hay algo extraño, y ahí es cuando haces el estudio de resonancia. Nuevamente es el problema que te estoy diciendo. La gente compra el equipo, lo pone en servicio, ve las consecuencias, entonces uno trata de ver entonces cómo corrige el error. Estos son estudios que deberían hacerse de un principio, teniendo en cuenta las características del sistema, precisamente evaluar la factibilidad de que existan fenómenos de resonancia o ferorresonancia. Bueno, es un tema largo, pero por allí va la respuesta. Otra consulta que tenemos de Tomás Peña dice, ¿cuánto es el tiempo de falla máxima para los tipos de aislamiento 100%, 133% y 73%? Bueno, para hacer la respuesta corta. En la tabla normalizada que yo presenté, típicamente se establece un tiempo límite de 1 minuto. Hay equipos, como el transformador de potencial, que esos tiempos son mayores. Incluso en los sistemas aislados hay varias opciones. 1 hora, 2 horas, inclusive hasta 8 horas. Eso tú lo seleccionas de acuerdo a cómo es tu coordinación de protección. O sea, la coordinación de aislamiento no es algo ajeno. Tienes que hacerlo en conjunto con la coordinación de protecciones. Lo que te digo, la corriente no está divorciada de la tensión, está mezclada. Entonces, dependiendo de tu tiempo de actuación del sistema de protecciones, es que tú seleccionas el aislamiento. Si esa condición tú la diseñaste para que las protecciones despejen en 8 horas, entonces tú seleccionas un aislamiento para que soporte 8 horas. Por supuesto, los costos son mayores, el aislamiento es más robusto. Pero sí se especifica, de hecho, pues, si revisas el catálogo de fabricantes de transformadores de potencial, vas a ver que hay varias opciones, dependiendo del tiempo que tiene que soportar el aislamiento este tipo de sobretensiones. Bueno, por ahí va la respuesta. Para generación renovable, ¿existe algún estándar específico para la coordinación de aislamiento considerando plantas solares y eólicas? Nos pregunta Walter Castellanos. Sí hay documentos particulares. Por ejemplo, en la protección contra descargas atmosféricas, hay normas específicas para plantas solares y plantas generadores eólicos. Fíjate que es una pala, sobre todo en el caso del aerogenerador, es una pala que si tú ves la altura sobre el nivel del piso, es un punto de incidencia de descarga atmosférica. Y lo dramático de ese tipo de sistema, por ejemplo, es que cuando impacta la descarga en la pala, lo que tiene conectado es un motor de baja tensión. Entonces, eso tiene que resistir esa condición transitoria y de ahí tiene que hacer un diseño de aislamiento muy particular. Entonces, sí hay normas específicas para plantas solares y centros fotovoltaicos, para descarga atmosférica e inclusive para sistemas de puesta a tierra. Por ahí Con va. la Ajá. Perdón. No, termine, Juan Carlos, No, perdón. los números de las normas no me las sé de memoria. Tendría que buscarlas. Con la coordinación de aislamiento, ¿se puede prever desbalance de cargas en línea de transmisión? Eh, bueno, la parte de balance de carga tiene que ver cómo tú operas el sistema. Tú cuando operas el sistema, tú tienes una capacidad un límite de estabilidad. Eso te va a dar los límites en el cual tú puedes hacer un despeje de carga, un bote de carga. Precisamente tienes que hacer ese estudio antes de seleccionar aislamiento. Haces ese estudio, ves los desbalances de tensión, haces tu flujo de carga, ves los desbalances de tensión
y con eso que escoges el equipo, el aislamiento del equipo. O sea, ese estudio es un ingrediente que hay que utilizar, un insumo que se utiliza en el estudio de sobretensiones. Haces ese estudio y ves cómo son los desbalances de tensión para tomar la condición o el escenario que sea más severo. No sé si ahí va la respuesta. Se debe incluir ese estudio dentro del estudio de coordinación de aislamiento, por supuesto. Hay que incluirlo. Pero el desbalance no depende del aislamiento, es al revés. Con el desbalance que yo veo lo que necesita el aislamiento. Nos Bien. pregunta José Díaz. Primera vez en mis 25 años de vida laboral que escucho de este tema en esa perspectiva. Muy buena ponencia. La presentación ha estado orientada más a alta tensión. Para pequeñas subestaciones, ¿deberíamos hacer estos mismos análisis? Mira, sí, de hecho fue uno de los ejemplos que yo puse. El ejemplo de la energización del transformador. De hecho es un caso práctico y ocurrió en un centro comercial. El centro comercial instaló su sistema eléctrico, oye, y le estaban explotando los transformadores de potencial. Oye, explotó el primero, casualidad. Cuando instalas el segundo y explota, ya te preocupa. Cuando instalas el tercero y ves que sigue explotando, tienes un problema. Entonces, intuitivamente la gente comienza a tomar acciones y sospecharon por olfato de resonancia y colocaron carga al secundario. Es una medida de control. Explotó en menos tiempo, porque para el problema que era, la medida era totalmente opuesta. Entonces, bueno, ahí fue que se decidieron hacer un estudio sobre tensiones y salió que el problema era la energización del transformador. Generaba un perfil de frecuencia, generaba una resonancia. Entonces, de ahí, de hecho, les mostré la norma, que fue la que aplicamos, la norma de, no me sé el número, bueno, la memoria no ayuda, que aplica para sistemas industriales. De hecho, les hice el hincapié, mira, eso es control de sobretensiones para sistemas menores a 38 kilovoltios, ya sistemas de distribución. Entonces, ya esos problemas que nosotros pensábamos de maniobra, que ocurrían solo en alta tensión, ya está ocurriendo mucho más cerca, en sistemas industriales y en sistemas inclusive de grandes consumos. Entonces, las subestaciones hay que aplicarlo, juro. De hecho, si viste los ejemplos, el seccionador es un ejemplo de selección de aislamiento y distribución. Sistema de 15 kilovoltios. Gracias por haber hecho un espacio en tu agenda y compartir con nuestra audiencia esta conferencia del día de hoy. Bueno, gracias Larisa por la invitación. Bueno, y gracias a todos los participantes por este pequeño espacio y un poco yo creo que tenemos que crecer en la parte de ingeniería. Me preocupa mucho, sobre todo, un poco para cerrar, que la gente se concentre en las normas, en aplicar las normas. Sí, las normas es un punto de referencia, pero muchas de las normas que aplicamos son de seguridad, no son de diseño eléctrico. Y nos estamos apoyando en esas normas para hacer todo el diseño. Entonces, creo que es importante que nos capacitemos, que ampliemos esa área de conocimiento y así pues podemos complementar lo que ya sabemos con estos otros eventos que pueden ocurrir. Bueno, gracias por la oportunidad.